niño, cuando un bebé nace, ¿qué puede hacer por sí mismo? Muy poco, ¿verdad? Hay que cuidarlo, hay que dormirlo, hay que cambiarlo, hay que darle de comer, las madres lo amamantan y hay que hacerle todo porque ni siquiera saben hablar, no saben cómo comunicarse. ¿Cuánto entienden esto? Ok, voy a hacer una analogía. Cuando las personas llegan a Cristo y empiezan a dar sus primeros pasos, ellos son bebés espirituales. ¿Qué necesitan ellos? Ellos necesitan mentores, personas que los enseñen a orar, que los enseñen a adorar, que los enseñen a estudiar la palabra de Dios, que los enseñen a vencer los primeros desafíos que ellos van a tener como cristianos, y van a ser muchos porque el enemigo, Satanás, va a hacer todo lo que pueda porque ellos se pierdan. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes simple y sencilla. ¿Cuántas personas tal vez debieran estar aquí ahora y no están? Cientos. ¿Y por qué usted cree? Porque el enemigo los entretiene, les roba el mensaje, les roba el enfoque, les roba el compromiso, los distrae. Ahí es donde juega un rol, diga, la paternidad espiritual. Diga, ahí es donde juega un rol el mentoreo. Ahí es donde juega un rol el discipulado. Por eso hago este preámbulo, porque esta reunión de colaboradores queremos que todas esas personas nuevas que han estado viniendo tengan mentores espirituales. Diga, yo voy a ser uno de esos. Tengan mentores espirituales que los puedan ayudar a ellos a caminar en su vida cristiana. Ahora, hay un reto en ser un mentor espiritual. ¿Cuál es el reto? Pablo, el apóstol Pablo, era un mentor espiritual, pero él decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por tanto, un mentor espiritual es alguien que ha aprendido a imitar a Cristo de manera tal que su vida refleja la vida de Cristo, y ahora le puede decir a alguien que pueda ser un imitador de él. ¿Cuántos están entendiendo esto? Tenemos que aspirar a llegar a esta dimensión, porque esta es la única manera de poder pescar multitudes y llegar a ser una iglesia de multitudes. Tenemos el diseño para llegarlo a ser. Necesitamos discípulos, pero necesitamos discipuladores, necesitamos grupos en las casas, necesitamos colaboradores, necesitamos pastores de zona y necesitamos ser una casa de multitudes. ¿Cuánto entienden esto? Sí. Ahora, el diseño está, pero nosotros necesitamos estar listos para lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, eso solamente es una especie de introducción para que siempre podamos entender cuál es la visión de la casa, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer. Es muy importante. Ahora, el tema que nos guía en esta mañana es la cobertura espiritual. Y pudiéramos hacernos varias preguntas. La primera es, ¿cómo definiríamos el concepto de cobertura? ¿Cuáles son los beneficios de tener una cobertura? ¿Y cuál es la función de la cobertura? Algunas personas dicen, no, pero es que la palabra cobertura no aparece en la Escritura. Cuando leemos toda la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, nunca vemos literalmente la palabra cobertura. Bueno, cuando usted lee la Biblia, de Génesis y Apocalipsis, tampoco aparece la palabra Trinidad textualmente. Sin embargo, sabemos que Dios es un Dios trino, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la misma manera, aunque la palabra cobertura no aparezca de manera literal en la Biblia, vamos a ver muchos pasajes donde nos damos cuenta que la cobertura es real y que comienza precisamente por la cobertura divina. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces vamos a estar viendo algunos conceptos más adelante. Hay un texto en Isaías, capítulo 4, verso del 5 al 6, que dice, el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego durante la noche. Sobre el monte de Sión y sobre los que ahí se reúnan, por sobre toda la gloria habrá un toldo. Diga, sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra sobre el calor del día
y refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Cuando leemos este pasaje en el libro de Isaías, capítulo 4, versos del 5 al 6, vamos a ver claramente cómo hay una definición de cobertura. Y dice que cuando el pueblo de Dios iba en el desierto, había una nube que estaba sobre ellos de día y una columna de fuego que caminaba sobre de ellos de noche. Diga cobertura. Diga cobertura. Y esa cobertura divina que hacía los protegía. Era un techo espiritual. ¿Cómo los protegía? Bueno, del calor abrasador del día, y también los protegía del frío terrible de la noche desértica. Entonces vemos una representación, aún en el antiguo pacto, cómo el pueblo de Dios caminaba bajo la cobertura divina. Diga, cobertura. Es dirección, es protección, es provisión. Son algunas palabras claves que definen cobertura. Ahora, cuando hablamos de toldo, estamos hablando de cubierta de tela para hacer una sombra. ¿A cuántos les gusta cuando hay un sol terrible tener un toldo que le haga una sombra? O a veces cuando vamos a la playa, por ejemplo en Cuba, que el sol es muy fuerte y las personas ya le agarran ahí en el mar después de las 12 del día y está el sol intenso, las personas que buscan un toldo, una sombrilla, una cobertura que lo proteja ¿de qué? De las incidencias de rayos del sol tan fuerte. Entonces, si la cobertura no fuera importante, Dios no hablaría tanto de ella en su palabra. Pero tú le preguntas a muchos cristianos, ¿qué es cobertura? No saben. Le preguntas a pastores, ¿qué es cobertura? No saben. Por eso nos estábamos haciendo algunas preguntas. ¿Cuál es el concepto de cobertura? ¿Y cuáles son los beneficios que ella me representa? Porque ¿para qué quiero caminar en algo que desconozco los beneficios que me representa? Pero cuando entiendo y comprendo en qué me beneficia caminar bajo cobertura, entonces lo puedo entender y lo puedo vivir. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora cuando hablamos de cobertizo, está hablando la palabra de una cubierta ligera para resguardar, ¿verdad? De la intemperie. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos bajo cobertura, estamos resguardados. Yo le voy a poner un ejemplo práctico. Imagínense que hubiéramos construido este salón, ¿verdad? Con el confort que representa. Y le hacemos columnas, y le hacemos paredes, y le hacemos ventanas, y le hacemos pisos, y le hacemos baños, instalaciones eléctricas. Y wow, estamos creando las condiciones de un edificio, pero no le hacemos techo. ¿Cómo se sentirían ustedes ahora en este lugar sin techo? Desprotegidos, ¿verdad? Porque si viene el viento, si viene la lluvia, si viene el sol, no tenemos nosotros una, cobertura que nos dé protección. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta de que Dios es nuestra cobertura. Pero también nos damos cuenta que cuando vemos el diseño de familia, el padre, ¿verdad? Es cobertura y la madre es cobertura de la familia, es cobertura de los hijos. Cuando venimos al diseño de la iglesia, el pastor, el hombre de Dios, es cobertura espiritual de la casa. O sea, nos damos cuenta que Dios establece cobertura. ¿Para qué? Para que haya protección, provisión y dirección. Y después vamos a hablar un poquito a veces cuando los hijos se ponen rebeldes y se quieren salir ¿de qué? De la cobertura. Son principios del reino. Por eso cobertura es algo que cubre un objeto o una persona. Yo le voy a poner un ejemplo práctico. Primero quiero captar su atención y que usted entienda por qué la cobertura espiritual es tan importante. A veces usted puede tener un auto muy bonito, un auto muy espléndido. ¿Cómo manejan aquí en Cuernavaca? ¿Verdad?
Son muy agresivos a la hora de manejar y quieren pasar todos primero y se andan pegando y se andan chocando. Entonces, cuando las personas tienen un auto y sobre todo un auto bonito, ¿qué hace? ¿Qué paga? ¿Un qué? Una cobertura, un seguro. Y ese seguro, ¿qué hace? Te cubre. ¿De qué te cubre? De un accidente, de un incidente. Estás cubierto. Y cuando el seguro del carro se vence, la gente se empieza a desesperar y dice, tengo que pagar el seguro porque si ando con el auto y me pasa algo y yo no estoy asegurado, estoy sin cobertura. Y ahí vienen después los 30,000, los 50,000 y los 70,000 que hay que pagar. Si tenemos un accidente y no teníamos ¿qué? Cobertura. Y hay gente que dice, no, yo no pago un seguro porque nunca voy a chocar. Pero si choca, está sin ¿qué? Sin cobertura. Se tiene que hacerse responsable y pagar por lo que sucedió. A lo mejor es un ejemplo un poco de hoy, pero quiero que vayamos contextualizando. Tenemos que entender la cobertura. Diga, entender la cobertura. Génesis capítulo 3, verso 7, dice que cuando el hombre y la mujer pecaron, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Ellos andaban desnudos, pero como no tenían conciencia de pecado, dice que la luz, la gloria del Señor los cubría. Pero cuando ellos pecaron y tuvieron conciencia de pecado, ellos se sintieron desnudos. Entonces, ¿qué se hicieron? Diga, una cobertura. Pero esta cobertura que ellos hicieron era para cubrir su error, para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza, pero era de hojas de higuera. Dile que está a tu lado, no es la cobertura que tú quieras, es la cobertura que Dios te revela. No, esto viene más fuerte. Dile, no es la cobertura que tú quieras, es la cobertura que Dios te revela. Y cuando leemos en Génesis capítulo 3, verso 21, dice, Dios el Señor hizo ropas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Qué entendió Dios? Que la cobertura que ellos tenían puesto con hojas de higuera no era buena, no era apropiada y no era perfecta. Hay veces que tú y yo buscamos nuestra seguridad y nuestra cobertura donde Dios no está. Tenemos que aprender a buscar la cobertura divina y la cobertura en el diseño de Dios y no en nuestro propio diseño. Fallamos, pecamos y tratamos de buscar una cobertura, tal vez de hoja de higuera, pero Dios dice, eso no es una buena cobertura. Creo que tenemos que aprender a salir de coberturas equivocadas, que tienen más diseño de hombre que diseño de Dios. Y tal vez aquí fue cuando Dios hizo el primer sacrificio de animales, porque dice que lo cubrió con pieles ¿de qué? Entonces, vamos a ver un concepto que tenemos que traducir más adelante, que cobertura también es expiación. Diga, yo necesito la cobertura del cielo. Ahora, mire qué importante. Toda arca tiene una cobertura. ¿Y de qué le voy a hablar ahora? Del arca del pacto. Como usted sabe, en el antiguo pacto estaba el tabernáculo. Tenía los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo. Dentro del lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, había algo que era muy importante que se llamaba el arca del pacto. Y el arca del pacto, ¿qué contenía? Las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y dice que tenía una tapa, diga, una cobertura. Esa arca tenía una cobertura. Que encima tenía, ¿verdad? Los querubines propiciatorios. Pero esa arca tenía tapa, tenía cobertura.
¿Por qué no estaba descubierta el arca? ¿Por qué no estaba expuesto la tabla de los 10 mandamientos o la vara de Aarón que reverdeció, que contenía? Sino que tenía una tapa o una cobertura que también representa, diga, expiación. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros ahora somos el templo de Dios. Por tanto, el arca está ¿dónde? En nosotros. Y esa arca tiene que estar bajo cobertura. Después vamos a estar entendiendo las dimensiones de la cobertura, pero lo importante es que tú entiendas que el arca del pacto ahora está en tu corazón, en la gracia, y que esa arca tiene que estar cubierta. Y a su nombre. Y a su nombre. El arca debía estar cubierta, así también nosotros que estamos llenos de la gloria de Dios, debemos estar bajo la cobertura divina. Debemos estar bajo la cobertura de la paternidad espiritual. Y los hijos también deben estar bajo la cobertura de sus padres biológicos. Eso es caminar bajo cobertura. Cuando los hijos se salen de la cobertura, díganse hijos biológicos en desobediencia con sus padres, dígase hijos espirituales en desobediencia con sus padres espirituales, y dígase nosotros en desobediencia con Dios, inmediatamente el arca se queda sin tapa y la cobertura es de ropa de hojas de higuera. Fuera de la cobertura estamos expuestos. Diga sin techo, diga sin protección, diga sin dirección. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Si el Espíritu Santo te está hablando, te está trayendo revelación esta mañana, denle fuerte ese aplauso. Voy a poner un ejemplo práctico para que sigamos entendiendo estas cosas. Cuando una gallina anda con sus pollitos, los han visto en el campo, ¿verdad? Que a veces andan ahí la gallina con todos sus pollitos y siente que viene una amenaza. ¿Qué hace la gallina y qué hacen los pollitos? Los pollitos vienen bajo la gallina y la gallina abre sus alas y ¿qué hace? Y los cubre. Y puede venir una amenaza y puede venir un incendio. La gallina va a preferir morir porque ella entiende que tiene que proteger bajo sus alas a sus pollitos. Y eso es cobertura para ellos. Hay un texto que está en el Salmo 91, verso 1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de él. Eso es cobertura. Estar bajo el abrigo del Altísimo, estar bajo su sombra, es cobertura. Porque podemos tener casa con techo, pero necesitamos estar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el Omnipotente? El que todo lo puede. Bajo la sombra del Todopoderoso es nuestra cobertura, es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de las alas estarás. ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Dónde es que estamos seguros? ¿Debajo de qué? De las alas. Entonces, cuando alguien se sale de la cobertura, está expuesto. Los hijos tienen que entender, los hijos biológicos, que cuando se salen de la cobertura de sus padres, ellos se exponen, porque solo bajo la sombra de... Cuando los cristianos, los hijos espirituales, entran en rebeldía con su casa apostólica, en rebeldía con su paternidad, ¿saben de qué? De la cobertura. Cuando entramos en desobediencia con Dios, en rebeldía con Dios, como el hijo pródigo, nos salimos debajo de su sombra. Una vez que entendemos el rema, comprendemos que la protección divina opera dentro de sus alas.
Y si una gallina trata de cubrir a su pollito, pero tenemos un pollito inquieto que no quiere y se sale corriendo y los otros se quedan quietos bajo la sala, ¿qué pollito está más expuesto? Es que está afuera. ¿Cuáles están más protegidos? ¿De quién es la máxima responsabilidad en ese momento? ¿De la cobertura o de quien la recibe? Nosotros tenemos obviamente que caminar bajo la sombra del Omnipotente y con sus plumas Él nos cubre, pero tenemos que aprender a caminar bajo sus alas. Y aprender a decirle, Señor, yo quiero caminar en obediencia a tu palabra, quiero caminar en obediencia a mis padres biológicos, quiero caminar en obediencia a mis padres espirituales, quiero caminar en obediencia a ti, porque quiero estar protegido. Se me fueron los aplausos, pero si yo fuera usted aplaudiría, Señor, porque hay revelación en esta palabra. ¿Por qué los padres siempre quieren tener a los hijos bajo cobertura? Para darles protección y para darles dirección y para darles... Miren, le voy a poner un ejemplo que es muy práctico siempre en las iglesias. El ejemplo del pastor y las ovejas. El pastor tiene una vara y tiene un cayado. El cayado es para guiar, la vara es para enseñar, para formar. ¿Sí o no? Los padres también tienen una vara y tienen un cayado. Si solamente guiamos a nuestros hijos, pero no los disciplinamos, los exponemos. Si solo los disciplinamos, pero no los guiamos, los exponemos. Entonces tenemos que saber cuándo guiar, pero también cuándo disciplinar para que caminen bajo. Ahora, hay un momento, y hago la analogía, pero los hijos espirituales también toman sus decisiones. Yo tengo hijos espirituales en Cuba que les di consejos que nos siguieron, pero ellos tienen libre albedrío. ¿Están entendiendo esto? Ellos tienen libertad de decisión. Y yo eso lo entiendo. Si aún Dios, siendo Dios, nos dio la capacidad de decidir, imagínense que yo que soy un mero mortal. Pero debemos aprender a enseñar a nuestros hijos que entiendan cobertura y que entiendan la función y los beneficios que les da caminar bajo esa cobertura. Y a su nombre. Y a su nombre. Ok, entonces el pastor de ovejas en el Medio Oriente va caminando delante, no detrás, va caminando delante. Y dice que las ovejas escuchan la voz de un pastor y lo siguen. Sí, los hijos deben reconocer su cobertura, así como los hijos biológicos reconocen a sus padres biológicos, los hijos espirituales reconocen por el Espíritu a su padre espiritual. Por eso la cobertura no es una imposición, es una revelación. Dos o tres están entendiendo esto. Muchos pastores han cometido errores porque los pastores también necesitan cobertura, también necesitan mentores, también necesitan padres espirituales, pero ellos se sientan y ellos dicen, déjame buscarme una cobertura que sea lo suficientemente famosa, lo suficientemente adinerada para que me ayude, para que yo pueda construir mi edificio, mi iglesia. Así que mejor me busco una cobertura gringa o canadiense que tenga bastante lana. ¿Alguno de ustedes pudo escoger su padre biológico? Decidió si iba a ser rico, de clase media, obrero. ¿Pudo tomar una decisión así? Sin embargo, la paternidad biológica usted no lo escoge, menos la espiritual. Es el cielo el que la tiene que revelar. ¿Cuántos entienden esto? Bueno, ya ahí hay otro asunto porque no podemos hablar también del carácter de la paternidad y el objetivo ahora es hablar de la cobertura. Lo importante es que la oveja sabe que cuando sigue al pastor tiene que
cobertura, protección, quien lo guíe y quien lo defienda. Y cuando esa oveja se aleja del rebaño, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se expone. Es más fácil al enemigo atacar a una oveja aislada que una que está dentro de la manada. Dile que está a tu lado, no te saltes de la cobertura divina. Diga, no te alejes de la manada. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ¿por qué la cobertura también es expiación? Y le explico esto rapidito. Dice Proverbios capítulo 10, verso 12. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Voy a repetir esto, repítalo conmigo. Diga, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Entonces, el amor es cobertura. En el Antiguo Testamento, cuando se hacía el sacrificio por la familia del sacerdote y por el pueblo, ese sacrificio era expiatorio. Ahora, ¿qué es lo que significa sacrificio expiatorio? Que cubría el pecado. Ese pecado que tú y yo habíamos cometido por el sacrificio y por el derramamiento de sangre era cubierto. Por eso podíamos tener una justificación temporal. Quiere decir que la sangre era cobertura para justificarte y darte acceso a la presencia de Dios. Por eso eran los sacrificios, para que el pueblo tuviera una cobertura de gracia, de misericordia y de perdón. Dile que está a tu lado, no te puedes salir de la cobertura. Y aquí estamos hablando de la cobertura en el Antiguo Testamento, pero ahora estamos hablando de la cobertura de la sangre del Hijo perfecto, del unigénito Hijo de Dios. Bajo la cobertura de esa sangre es que tú y yo nos movemos en la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Porque esas, pero esto se pone mejor. Dile que este tu lado se pone mejor. La sangre del antiguo pacto de animales escogidos cubría, pero la sangre del cordero inmolado era capaz de quitar el pecado. Hay 3 niveles de cobertura. Diga familiar, diga iglesia y diga ministerios. Pero en todas las dimensiones opera este rema y este principio del reino. Las familias, como le decía, biológicas, tienen la cobertura de los padres. Por eso los padres tienen que ser los que más oren. Los padres tienen que ser los que más compromiso tengan con Dios. Los padres son los que activan el altar familiar. Y si el matrimonio y los padres mantienen el altar encendido, los hijos están bajo cobertura. Por eso es que ni la madre ni los padres pueden parar de orar por sus hijos. Pero lo más importante a veces no es solamente hablarle a tu hijo, es encender el altar. Encender el altar. Y el sacerdote de la casa, que es el hombre, es la cobertura de la esposa y de los hijos. Por eso es que dice que Dios es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer. El hombre debe dar cobertura, no solamente financiera, tiene que dar cobertura espiritual. Tiene que ejercer sacerdocio sobre la mujer y sobre los hijos, porque ese techo lo tiene que respetar el enemigo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y aquí hay un rema más profundo que no me quiero meter ahí. Cuando nosotros los hombres no tomamos nuestra posición espiritual en la familia, hay problemas de cobertura. Y gloria a Dios, que Dios usa a las mujeres poderosamente. Pero llegó el tiempo de que ese sacerdocio también sea restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay otra dimensión que es la cobertura en la iglesia. Dios ha puesto padres espirituales en la iglesia.
Y la mayoría de los problemas que yo veo a veces en las iglesias es que las personas no saben trabajar bajo cobertura. He enseñado esto en Cuba cientos de veces. Menos mal que algunos lo entendieron. Otros no, y ya no están. Yo le decía siempre a los hijos espirituales, yo les decía, cuando ustedes vayan a hacer algo, hagan bajo la cobertura de Dios, háganlo bajo la cobertura del Padre espiritual de la casa, para que seas honrado en todo. ¿Qué hacían los líderes? Venían, me traían el proyecto, yo lo analizaba, yo lo aprobaba y ellos lo ejecutaban. Diga, eso es trabajar bajo cobertura. A veces otro líder no entendía por qué se estaba haciendo eso y venía, me decía, oiga, mi pastor, vi al hermano tal que pintó tal cosa, ¿por qué lo hizo? Yo lo autoricé. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Nunca vas a tener problemas cuando trabajas bajo cobertura. Nunca. Pero cuando empiezas a hacer las cosas fuera de la cobertura, el enemigo se mete. Estás expuesto, estás sin techo, estás sin protección. Eso no es un principio que te digo yo a ti porque me conviene. Es un principio que yo tengo que vivir. Yo también tengo cobertura. Y cuando yo tengo que hacer cosas y proyectos que dependen de la decisión de alguien que está sobre mí, yo vengo con mi proyecto y lo someto a la consideración. Y lo que apruebe mi paternidad, eso se hace, y eso es trabajar bajo el diseño del reino. ¿Qué hizo Jesús sin contar con el Padre? ¿Qué hizo Jesús que fuera de la voluntad de su Padre que está en los cielos? No tiene que decirlo, diga nada. Eso es trabajar bajo cobertura, porque Jesús sabía que todo lo que él hacía era la voluntad de su Padre, y su Padre lo protegía. Por eso él decía, este es mi hijo amado que me tiene contento, me tiene happy, me tiene feliz, trabaja bajo mi cobertura. No, si yo fuera, usted estaría aplaudiendo al rey. Es diseño apostólico, es diseño de reino, es diseño funcional. Ahora, la cobertura ministerial. Hay veces que las iglesias y muchos pastores quieren enseñar cobertura, pero no saben trabajar bajo cobertura. Se paran un domingo y le enseñan a la iglesia cómo sujetarse y cómo estar bajo la cobertura del padre de la casa, pero ellos mismos no saben caminar bajo la cobertura. O sea, la cobertura apostólica ministerial es cuando los pastores de las iglesias saben también trabajar bajo la provisión, bajo la dirección y bajo la orientación de sus padres apostólicos. Y tenemos una iglesia en Cuba, pero trabajan bajo cobertura. Ningún líder en Cuba, y miren que estoy lejos de allá, hace algo que yo no sepa. Porque aprendieron en 15 años qué rico es trabajar bajo la nube. Qué maravilloso es fluir bajo la columna de fuego. Y qué terrible es salirse de la cobertura. Entonces, mi distancia física no es un impedimento para una revelación que ellos aman, porque los beneficia. Diga, la cobertura divina me beneficia. Diga, la cobertura del Padre Apostólico me beneficia. Diga, la cobertura de mi papá y mi mamá biológica me beneficia. ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos a caminar bajo cobertura si nosotros no se lo modelamos? Bueno, tiene mucha rema esta prédica, pero si yo fuera usted le estaría dando un fuerte aplauso al Señor. Y se lo voy a demostrar fácil. Pablo fue cobertura para Tito, para Timoteo, hijos amados y fieles. Jesús fue cobertura para los 12 apóstoles. Fueron aprendiendo este rema por el camino. Diga, lo voy a ir aprendiendo. Moisés fue cobertura para Josué y Elías fue cobertura para Eliseo. O sea, es un diseño de reino. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. Qué lindo está esto. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Lo leemos en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8. Dice, en la iglesia, Dios, ¿quién lo puso? ¿Quién lo puso?
Aunque algunas denominaciones no quieran, que algunos no quieran. Dice que Dios puso primeramente ¿qué? Segundo ¿qué? Tercero ¿qué? Haciendo alusión un poco también a pastores, porque casi siempre el ministerio pastoral, magistral están unidos porque los pastores enseñan a la iglesia, enseñan y forman a los hijos espirituales. Ahora, cuando vemos aquí también vemos una estructura de cobertura. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, pastores, y Dios está hablando de qué? Diga, cobertura. ¿Por qué primeramente apóstoles? Para establecer paternidad. ¿Y qué es lo que establecen los padres? Protección, provisión, dirección. Y estamos trabajando no solamente con la iglesia en Cuba, y aunque tiene un año, ahora va a cumplir en abril la iglesia de San Rafael, y los pastores Francisco y Miriam están trabajando perfectamente como cobertura porque tienen carácter de hijos. Porque es muy difícil tener un padre si tú no desarrollas un carácter de hijo. ¿Cuántos están entendiendo esto? La paternidad funciona en dos direcciones. Uno es el ADN del padre, pero el otro es el ADN del hijo. El padre tiene que reconocer al hijo, pero el hijo tiene que reconocer al padre. Porque cuando el hijo se pone rebelde, se sale de la cobertura de la paternidad. Y empiezan los problemas. El diseño empieza en la casa, pero continúa en la iglesia y hasta redes apostólicas y ministeriales en las naciones, porque es un diseño del cielo. Diga, la cobertura es un diseño del cielo. Por eso nadie hace casa sin techo. Vamos, busquen a los arquitectos, a los ingenieros. ¿Quién hace casa sin techo? Nadie. Porque no estaríamos protegidos. Por eso el que habita bajo la sombra del Altísimo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará. Diga, viviré bajo las alas ¿de qué? Del Omnipotente. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Lord de Lores, al Señor de Señores. La iglesia fue diseñada para funcionar bajo cobertura. Debemos ser de bendición para nuestra paternidad, porque muchas veces enseñamos sobre paternidad y la responsabilidad de los padres con los hijos. Me tienes que dar casa, me tienes que enseñar, me tienes que cuidar, me tienes que dar provisión, me tienes, ¿sí o no? Y los hijos espirituales se enfocan en la responsabilidad de los padres espirituales. ¿Me tienes? ¿Porque eres mi papá? Dame. ¿Sí o no? Ahora vamos a ver la contrapartida. Dice en Gálatas capítulo 6, verso 6, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien lo enseña. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de ella cosecha destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y de qué habla este pasaje? De la honra que deben también tener los hijos hacia los padres. El pastor no me da esto, el pastor no me da aquello, el pastor no me da lo otro. El apóstol no me llama, el apóstol no me visita, el apóstol no sabe cómo yo estoy. ¿Están entendiendo? Generalmente nos enfocamos en qué no estamos recibiendo. Puede ser, hay una responsabilidad de los padres hacia los hijos, pero ahora vamos a ver la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Sí, cuando yo soy hijo, estoy hablando de hijos espirituales, que nadie se sienta aludido. Cuando yo soy hijo, no solamente debo pensar en qué me da
como padre o no me da mi apóstol o mi padre espiritual, sino en cómo yo como hijo estoy honrando a mi padre. Porque dice, ese mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, fíjate, biológico, para que tus días te sean alargados y te vaya. Ay, qué difícil es honrar a un mal padre. Qué difícil es honrar a una mala madre. Sin embargo, es un mandamiento con una promesa. Y que no tiene cláusulas. Entonces, cuando yo honro a mi paternidad espiritual, lo hago por el beneficio que me representa. Aunque el objetivo fundamental debe ser el amor, tú sabes que hay un beneficio que te representa honrar a tu padre y a tu madre biológica. Hay un beneficio que te representa honrar a tu paternidad espiritual y hay un súper beneficio en honrar al Padre eterno. La cobertura perfecta, inconmovible y eterna. Yo sé que tienes mucho para meditar, pero dale un fuerte aplauso. Vamos, darle un fuerte aplauso hasta que llegue la liberación a nuestra mente. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Diga, honrar te bendice. Honrar te bendice. La gente que no sabe honrar y va de iglesia en iglesia, deshonrando pastores, deshonrando congregaciones, todo el mundo tiene problemas menos yo, no se da cuenta que tiene un problema con la honra. Y no quiere decir que ya lo aprendí, pero estoy intentando no hablar mal de nadie. Porque Dios me bendice. Dios me está bendiciendo. Y no quiero meterme yo en ese lugar y en esa zona donde solamente el enemigo opera. Nosotros somos hijos de honra. Honramos con nuestras palabras, honramos con nuestras actitudes, honramos con nuestra adoración, honramos. Y mientras más honramos, Dios nos bendice. Porque no estamos honrando al hombre, estamos honrando a Dios. Y aún así dice Dios, que tengas por doble honor a quien te enseña la palabra. Cuando tú honras, Dios te bendice. Yo no lo digo por usted, yo lo digo por mí. Padre, enséñame a honrar. Yo no sé si usted lo va a hacer o no, pero yo estoy preocupado por mí. Porque yo quiero el beneficio que representa. Y ahora le estoy diciendo, Padre, enséñame a honrar a mi apóstol. Enséñame a honrar a mi padre, a mi madre. No ha sido fácil. Enséñame. Porque eso me bendice. Porque eso me bendice. Y quiero caminar bajo la cobertura divina. ¿Cuánto les damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Vamos, déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte, déselo fuerte. Cuando te pones bajo la cobertura espiritual de un hombre, fíjate, y te voy a compartir algo personal. Lo que debe moverte no es los beneficios, ni materiales, ni de fama que ese hombre te puede dar. Cuando nos ponemos bajo una paternidad espiritual, una mentoría, el objetivo es aprender a rendir cuentas. A mí me interesa una paternidad que me lleve a rendir cuentas. No que me compre un carro, no que me saque a pasear. Yo quiero un padre al cual yo pueda rendirle cuentas. Y por la gracia de Dios tengo una paternidad de la plataforma apostólica en Campeche. Ha sido de mucha bendición a mi vida, pero estoy preparado para que me pida cuentas. No estoy esperando que me ayude a construir un edificio. Estoy esperando que me pida cuentas para yo ser una mejor versión de mí mismo. Reinier, mira, esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo bien, pero ahora quiero hablarte de lo que estás haciendo mal.
Tienes que mejorar esto, tienes que mejorar esto. Y si empieza por mi vida personal y por mi casa, mejor. Porque no nos gusta rendir cuentas. Pero tener un padre es para rendir cuentas. Porque el padre me ama, quiere que me vaya bien. El hijo rebelde no quiere rendir cuentas. Pero el hijo sabio sabe que porque el padre le pide cuenta porque lo ama. ¿Sé para qué tenemos paternidad? Para que nos formen y nos entrenen para ser los hombres más exitosos y las mujeres más exitosas que podemos ser. Y si la paternidad biológica no ha funcionado, tranquilo, no pasa nada. Dios te dio una buena madre. Y si la maternidad no fue lo suficientemente buena, tranquilo. Dios ha puesto también padres espirituales. Y si a veces los padres espirituales fallaren, tranquilo y tranquila. Tenemos un Dios que es un Padre perfecto, que nos va a pedir cuenta, pero que nos va a formar para que podamos ser la mejor versión de nosotros mismos y ser fructíferos en el reino. Porque al hijo que ama... ¡Wow! No lo dije yo, lo dijo usted. Vamos, denle fuerte ese aplauso al Señor. Déselo fuerte. Diga, la cobertura no solamente para que me aplauda, sino para que me pida cuentas. Ahora, voy a poner un ejemplo rápido y ya voy cerrando porque es un tema muy profundo, pero creo que usted se va con una idea en este día. Y voy a hablarles de los pescadores. Vamos a leer rápido Marcos capítulo 1, verso 19. Dice, un poco más adelante, vio a Jacobo y a su hermano Juan. Estaban en su barca remendando redes. ¿Qué estaban haciendo? Lo que iban a hacer los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo? Remendando redes. ¿Qué significa? Que esas redes tenían huecos. Y eso hacía inefectiva esa red. Porque cuando tú la tirabas al mar y venían los peces, ¿por dónde se escapaba la cosecha? ¿Por dónde se escapaba la provisión? ¿Por dónde se escapaba la bendición? Por los huecos que tenían las redes. Entonces ellos aprendieron como pescadores que había que reparar las redes. La función de la paternidad espiritual es enseñarte a reparar redes. Porque hay grietas en mi matrimonio, grietas en mi familia, grietas en mis hijos, grietas en mi equipo de liderazgo en la iglesia, grietas en mi negocio, grietas en mis empleados que necesitan ser reparadas para que la bendición no se escape. Si yo necesito un padre y un amigo que se siente conmigo y me diga, ¿dónde están los huecos de mis redes? Porque Dios me está bendiciendo y yo estoy trabajando, pero no retengo la bendición. ¿A cuánto les ha pasado esto en alguna etapa de la vida? Que por más que te esfuerzas, por más que generas, por más que trabajas, ves cómo viene la bendición, pero por donde mismo entra se va y no se retiene. Diga, huecos en las redes. Huecos en las redes familiares. Huecos en las redes de la iglesia. Huecos en las redes de la empresa. Pero vamos a arreglar las redes, porque grande será la cosecha. Diga, padres apostólicos, que me enseñen a ser mejor, a arreglar mis redes. Y a su nombre. ¿Para qué tú quieres un hombre, un amigo que se te acerque y te diga, no, tu red está perfecta, está genial? Y te aplaudo y te dice, wow, este es mi amigo, porque cada vez que me ve me dice cosas lindas, me dice cosas hermosas, me dice que soy el mejor empresario super guau, que soy el mejor pastor super guau, que soy el mejor padre de familia super guau, siempre me dice cosas lindas, halagadoras, y nos hacen sentir bien. ¿O quieres a alguien que te enseñe a reparar tus redes? Con amor, con respeto, con cariño, pero vamos a reparar. Eso lo hace la cobertura espiritual. Diga, cuando estoy bajo cobertura, estoy bajo la nube. Diga, cuando estoy bajo la cobertura, estoy bajo la paternidad. Diga, cuando estoy bajo la cobertura, estoy bajo la sombra de sus alas. Diga, cuando estoy bajo la cobertura, estoy protegido. Tengo provisión y soy direccionado
Padre, quita de mí toda semilla de rebeldía. Porque la rebeldía es la madre de la destrucción. Tenemos que aprender a que Dios estirpe de nosotros la semilla de la rebeldía. Yo fui un adolescente, tuve 17 años como todos aquí, y tuve rebeldía. Fui rebelde en ocasiones con mi mamá. Me lo daba todo, pero yo era un rebelde. Sino que le cuente ella. Fui rebelde con maestros en la escuela, y aunque no era un mal estudiante, me costaba trabajo obedecer lo que me decían. Después de pastor y en ocasiones fui rebelde. Porque me costó en ocasiones sujetarme y someterme a mis superiores cuando lo que me decían yo no lo entendía. Y también como pastor a veces cargué la semilla de la rebeldía. Y después, ¿cuántas veces me le rebelé a Dios? A los 18 años quería ser del ejército en Cuba. Quería hacer tropas especiales. Ya conocía a Dios. Y cuando llegué a la entrevista con los oficiales, me dijeron, usted es cristiano evangélico, usted no puede pertenecer a esta fila. Yo le dije, no, yo ese Dios no lo conozco. Me rebelé contra el cielo. Pero usted sabe quién carga la semilla de la rebeldía. La semilla de la rebeldía, hermano, es del diablo. Porque por orgullo gestó la división más terrible, la gestó en el cielo, no la gestó en la tierra. Por eso es que la rebeldía es la madre de la destrucción. Y rompió la relación entre el querubín perfecto, el director de los coros angelicales, y Dios. Y ahora, ¿qué le queda? Un infierno donde arder el crujir de dientes, cuando pudo disfrutar de la presencia eterna solamente porque no supo cumplir su rol bajo la cobertura del Omnipotente. Por eso cuando estoy como cabeza, soy como cabeza, pero cuando me llaman a la cumbre como uno más, soy un soldado. ¿Para dónde hay que ir y qué cosa hay que hacer? Porque para poder gobernar, lo primero que hay que hacer es aprender a honrar. Estoy aprendiendo, hermano. Téngame paciencia. No crea que lo sé todo. No crea que a veces no me cuesta. Pero el Espíritu Santo te ayuda y te perfecciona en todas las debilidades. Queremos familias, hijos biológicos bajo la cobertura de los padres. Queremos hijos espirituales bajo la cobertura de sus pastores. Queremos iglesia bajo la cobertura de sus apóstoles. Queremos a todo el reino de Dios bajo la cobertura del Dios omnipotente y del Padre eterno. Diga, bajo cobertura soy bendecido. Bajo cobertura tengo dirección. Bajo cobertura tengo provisión. Bajo cobertura soy dirigido como una saeta que da en el blanco. Yo camino bajo la cobertura de mi Padre eterno. Y si ese es un sí, es un amén. Den un fuerte aplauso. Solamente los rebeldes no aplauden. Pero los que caminan bajo la cobertura se gozan con esta palabra. Vamos, den fuerte ese aplauso. Porque esta palabra no es rema. ¿Sabe cuánta gente quiere oír esta palabra para salvarse? Pero tú eres el privilegiado de esta mañana, que estoy oyendo un decreto del cielo para lo que Dios tiene para ti. Te voy a dar un rema. No tengas en tu empresa gente rebelde. Trabaja con los que saben caminar bajo cobertura. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hijos, si han estado rozando ahí por ahí la rebeldía, diga, no. Voy a caminar bajo la cobertura de mi papá y de mi mamá, porque ahí estoy bajo la protección, ahí estoy bajo la dirección y ahí soy bendecido. Yo soy un hijo que camina bajo la cobertura de mi Padre. Vamos, alguien que le dé un fuerte aplauso. Oh, Sarabatián de arriba y Sarabacatamaya. Vamos, ¿dónde están los Timoteos? ¿Dónde están los Timoteos?
que saben caminar bajo la cobertura de su apóstol, de su padre espiritual, que saben que ahí son formados, son bendecidos, son provistos. Vamos, son potenciados para cumplir el propósito eterno. Y a su nombre. 15 años, 16 años dirigiendo iglesia. Lo digo para la gloria del Señor. Si de mis fuerzas hubiera dependido, ya no estaría de pie. Ya no estaría de pie. He tenido hijos espirituales que tenían mucho potencial. Hubieran sido excelentes pastores. Pero cuando ellos empezaron a tener un poco de resultado, se rompió el principio de la honra y no supieron caminar bajo la cobertura, y le pasó lo mismo que a Satanás. ¿Qué hago yo dando la adoración cuando la puedo agarrar para mí? Se salieron. ¿Sabe dónde están hoy? En la nada, hermano. Y me da dolor, porque si hubieran sabido caminar bajo la cobertura y la paternidad, todo lo que es del Padre es del Hijo. Es del Hijo. Poseer la herencia depende de honrar a la paternidad y caminar bajo la cobertura. Pero eso está muy fuerte, lo dejo ahí y con esto concluyo. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por esta tarde. Gracias por el privilegio de soltar esta palabra de revelación sobre esta iglesia que tú la estás preparando para cosas grandes. Y sentí en mi espíritu que hoy había venido a esta casa lo más valioso y lo más selecto. Lo que tú estás preparando, Señor, para dar fruto en el reino. Los más comprometidos, Señor, que esta palabra era para ellos. Un alimento sólido, una carne proteínica, contundente. Porque tú estás levantando columnas maduras en esta casa. Están levantando ancianos. El Señor me revela que empieza a levantar un ancianato en esta casa. Hombres fieles, idóneos, maduros en el espíritu. Columnas de la verdad que están digiriendo estas palabras y están llevando a la práctica este rema. El Señor me dice, estoy formando colaboradores del reino, de un blindaje que las balas normales no los pueden entrar, que las saetas del infierno no lo pueden entrar, porque esta es una casa apostólica y no pastoral. Estoy levantando colaboradores que en la ausencia del padre de la casa van a ser más fieles que en su presencia.